necesitamos orar, hermanos. Estamos en una conferencia. La necesidad espiritual es grande y no hay en el ser humano, en el vaso de barro, no hay capacidad, pero tenemos un Dios grande que puede oír nuestras oraciones y alimentar a su pueblo. Ahora voy a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 20. Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora vamos a tomar en cuenta algunas de esas pisadas del Señor Jesucristo, volviendo al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a pasar por alto la lectura del caso de Herodes, aunque lo vamos a tomar en cuenta. Versículo 10 dice que Herodes, 14:10, ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dado a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Ahora capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 10, y llamando a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y vamos a concluir la lectura en el versículo 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor prospere esta lectura de su santa palabra. Esta porción tan preciosa en la primera carta de Pedro, no leímos toda la porción, pero como cantábamos al principio del culto, dirige nuestra atención al Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol se refiere en esta oportunidad al Señor Jesucristo en el contexto de dirigir una palabra muy práctica a los criados. Versículo 18, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Eran esclavos en un ambiente doméstico. Habían creído en el Señor. Creer en el Señor no les dio libertad de esa responsabilidad en la cual se encontraban. Seguían esclavos. Ahora, cuán difícil para ellos cuando se trataba de un amo difícil de soportar. Entonces, él está con el tema de la sujeción del creyente en diferentes esferas. Y aquí está hablando a los esclavos domésticos que tenían que soportar tantas dificultades. Y pone delante de estos queridos creyentes el ejemplo del Señor Jesucristo.
para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto es para todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. El Señor dejó pisadas. Él anduvo en este mundo, igualito como nosotros nos encontramos ahora. Pero esas pisadas que Él dejó, registradas en las narraciones inspiradas de los apóstoles, ¿qué valor tienen para nosotros? Se espera de cada creyente tomar en cuenta esas pisadas que el Señor dejó. Él también soportó, Él también sufrió, y en su sufrimiento fue más allá de cualquier sufrimiento que nosotros podríamos experimentar en la vida, porque Él tuvo que llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, volviendo al Evangelio de Mateo, vemos al Señor en 3 ocasiones. Hemos leído que Él se fue de allí, se apartó, se retiró. Y vamos a tomar en cuenta en primer lugar, en versículo 53 del capítulo 13, Él ha estado hablando, según dice el comienzo del capítulo, a multitudes que aún están dispuestos a oírle. En capítulo 12, la nación ha mostrado el colmo de su rechazo cuando los líderes dicen del Señor que está echando fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. La nación ya no tiene lugar para él. Sin embargo, hay multitudes dispuestos a oírle, y él se dirige a ellos, comenzando el capítulo 13, a la gente en la playa. Él está hablándoles. Pero aquí se fue de allí al terminar estas parábolas. ¿A dónde se fue? Se fue a su tierra. Se fue a Nazaret, donde había sido criado. No había cambiado. La ciudad de Nazaret seguía en su incredulidad. Pero quisiera llamar la atención, queridos hermanos, a la responsabilidad que tenemos todos. En primer lugar, en relación a nuestros familiares. El Señor nos ha salvado. Nuestra familia no creyente deben tener prioridad en nuestros pensamientos. Con razón oramos por ellos. El hecho que yo soy salvo no garantiza que mis familiares también van a creer, pero pone sobre mí una gran responsabilidad. Y Él vuelve a esa tierra, a su tierra, y sigue enseñándoles, y se ve que no han cambiado. Sigue la incredulidad en ellos. Se escandalizan de Él. Dicen, aquí está el hijo del carpintero. Él quizás ya había fallecido. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Conocían la familia y rehusaban aceptar que el Señor Jesucristo era el que Dios había enviado a este mundo, el Salvador. Siguieron incrédulos. ¿Qué de la familia del Señor? En el capítulo 12, al final del capítulo 12, ellos habían llegado donde estaba el Señor enseñando.
y se quedaron fuera. Querían hablar con él. La explicación es que pensaban que estaba fuera de sí. Sus propios familiares pensando, este está fuera de sí. ¿Cuántos queridos hermanos han tenido que soportar ese rechazo de familia que no entienden el cambio que ha habido en ellos? Piensan que es un lavado de cerebro. El Señor aprovecha ese momento para preguntar, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia sus discípulos. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cuando una persona cree en el Señor, hay una nueva familia. Se entiende ahora mucho mejor con otros creyentes que tienen el mismo anhelo de oír la palabra, el mismo apetito, el mismo deseo de obedecer la palabra de Dios. Esa es su verdadera familia. No obstante, el Señor no evadió su responsabilidad con los suyos y fue. No iba a recibir honra ahí en Nazaret. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero no iba allá para recibir honra. Iba allá por la carga, la responsabilidad de su familia no salvada. Y gracias a Dios, leemos en Hechos capítulo 1, el Señor los discípulos reunidos allí después de la ascensión del Señor, menciona a María, menciona a los hermanos del Señor Jesucristo. No eran creyentes en esta ocasión, pero sí llegaron a creer. Una animación para queridos hermanos que están en una situación parecida. Familiares que rechazan el Evangelio y pensando, bueno, no vale la pena gastar tiempo con ellos, no van a creer. El Señor insistió. El Señor fue a Nazaret y tuvo el gozo de ver a esos hermanos de él creer en él, aunque fue después de su partida al cielo. Luego se aparta el Señor otra vez en capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. La tendencia que vemos en el Señor apartándose, dejando, ya rechazado en este mundo, pero Él está dando un ejemplo a sus discípulos. El incidente relatado al comienzo del capítulo 14 nos representa ese mundo político. Está en manos de los gentiles, el gobierno de este mundo. ¿Cómo es ese mundo político? ¿Es favorable al Evangelio? Mayormente no es. Uno da gracias a Dios cuando sí hay excepciones y en este país podemos sin ningún temor reunirnos públicamente. Las leyes nos amparan, nos protegen, pero ¿cuántos en diferentes partes del mundo tienen una situación totalmente contraria? De parte de del gobierno de este mundo no hay nada de apoyo, pero aquí está ese mundo representado, el mundo político. Y aquí está un hombre que con decir 2 o 3 palabras puede mandar a quitar la cabeza de uno de los hombres más grandes y fieles que vivió en este mundo, Juan el Bautista, que cumplió su carrera, fue fiel, dando testimonio claro a la persona del Señor Jesucristo.
y es puesto en la cárcel por este Herodes, y después, para satisfacer a una doncella, es decapitado por Herodes. Los discípulos vienen, toman el cuerpo, lo enterraron y y dieron las nuevas a Jesús. ¿Qué hace él? Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Absolutamente nada se hace con Herodes. Él sigue en su trono. Hermanos, tenemos que entender eso. Tenemos que esperar eso. Este no es el momento, el tiempo para Dios arreglar las cosas aquí en la tierra. Nosotros no tenemos nada que ver con la política de este mundo. No nos toca vivir aquí en sujeción a las autoridades. Manda la palabra de Dios, orar por ellos, sí, pero pensar que vamos a influenciar el gobierno para bien, que podemos hacer bien en votar por ciertos candidatos, eso es totalmente fuera de nuestra esfera. No estamos aquí para eso, hermano. Pero sí, el Señor lleva a sus discípulos a continuación a un lugar apartado, y ahí está una gran multitud, y el Señor tuvo compasión de ellos. Y luego está la alimentación de esos 5,000, y los discípulos, con su responsabilidad de repartir aquel alimento a aquellas multitudes. El Señor, como si fuera en figura, está enseñándonos qué nos corresponde actualmente en un mundo dominado por el Dios de este siglo, bajo el gobierno humano. ¿Qué tarea nos toca? Precisamente hay una multitud que nos rodea con hambre de oír la palabra de Dios. Y el Señor espera que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad hacia ellos. La necesidad era mucho más allá de lo que los discípulos podían manejar. Ellos veían una sola solución: despedir a la multitud para que vayan por las aldeas. El Señor dijo, no, dadles vosotros de comer. Almas, como hemos estado oyendo en el estudio en esta mañana, que nunca han oído del Señor Jesucristo, que no han tenido el privilegio de estar en una clase bíblica, de oír la palabra de Dios desde sus primeros días. Nos rodean incontables multitudes que necesitan oír el Evangelio. Nosotros no somos suficientes para esa responsabilidad, pero el Señor está dispuesto a utilizarnos, aún en debilidad, con pocos recursos. El Señor puede hacer su obra, pero en eso es que debemos estar ocupados. Para eso estamos aquí. El tiempo ha terminado, hermanos, pero el capítulo 15 nos muestra otro aspecto del mundo, el mundo religioso. Ellos muestran su desprecio al Señor, y el Señor claramente les responde. Ellos se jactaban de cumplir los mandamientos de Dios, pero estaban solamente interesados en mantener tradiciones y doctrinas de los hombres. ¿Qué poder podía tener la religión con el problema básico, fundamental del ser humano, que es el pecado? Absolutamente no puede hacer nada. Versículo 19 nos muestra el Señor lo que está en el corazón del hombre: los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios
las blasfemias. Ahí está el problema. No es lo que entra de afuera adentro, sino el corazón mismo, totalmente contaminado con el pecado. ¿Qué puede hacer la religión? En este caso, no tiene ningún poder. ¿Cuántos aquí han salido de ese ambiente religioso donde jamás encontraron paz y seguridad del perdón de sus pecados? Pero ¿qué hace el Señor en este caso? Él se va de nuevo. Versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Quizás la única vez que él salió de las fronteras de la tierra de Israel a una región que anteriormente había venido bajo el juicio de Dios. Una mujer cananea. Eran las personas quienes bajo órdenes de Dios debían ser arraigados de la tierra cuando entró la nación de Israel a poseer la tierra de Canaán. Pero esta mujer viene pidiendo socorro, misericordia. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahí está el poder de Satanás, manteniendo al hombre en la esclavitud del pecado, en la inmundicia. Y lo que la religión jamás podría hacer, el Señor lo hace. En un momento, por la insistencia de esta mujer, y el Señor dice, versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh, hermanos, no dudemos del mensaje que el Señor ha puesto en nuestras manos. No me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos esa responsabilidad. Hay aquellas mujeres, aquellos hombres que anhelan oír el Evangelio, que necesitan ser librados de la esclavitud de Satanás y el pecado. Y nosotros no podemos evadir la responsabilidad. Tenemos que llevarles la palabra de Dios. En eso debemos estarnos ocupando en el poco tiempo que queda hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.